una secuencia de un poco Hatha Yoga clásico, que es un poquito parecido a lo que hicimos en la clase por la mañana. Entonces ahí con la explicación voy un poquito más rápido. Y luego ver una secuencia que normalmente como una estructura que suelen seguir las clases de Ashtanga y Vinyasa. Yoga Mukti también sigue este tipo de estructura. Y luego de la secuencia de Shivananda, que es uno de los estilos más tradicionales clásicos, ¿no? Y a ver, qué diferencias hay, qué es lo que intentan conseguir, tal vez, ¿no? Y cómo, porque son como son, ¿no? Vale. Entonces, primero, lo que hicimos en una clase de Dharma, yo le voy a llamar como esqueleto, ¿no? Porque no, las posturas concretas no importan tanto, sino importa cómo entender las partes diferentes. Entonces, hablo solo de asana de momento, ¿no? No voy a hablar de pranayama, meditación y tal, solo hablo a nivel de asana, secuencia, ¿no? Surya Namaskar o otro calentamiento. Posturas de pie. ¿Vale? Que en una clase de Dharma Yoga, esto no toma mucho tiempo normalmente, ¿no? Casi no hacen guerreros. Si van a hacer alguna de las... En Dharma Yoga, las posturas más típicas son el Kapiyasana, el lagarto y la torsión. A veces es solo una de ellas y no hace nada más de pie, ¿no? Sí. A veces incluye alguna más. Aquí incluye mucho, Dharma Mitra es este señor aquí del centro. A veces sí que aquí puede ser que se salta estas, pero hace los equilibrios. Y a lo mejor hace 3, 4 posturas de equilibrio. O puede ser esto y esto, o solo uno de ellos. A veces incluye alguna postura más, como a veces puede incluir Trikonasana y Parsvakonasana, pero rara vez los incluye, la verdad. Vale. Pero bueno, posturas de pie. Aquí normalmente hace invertidas y les dedica bastante tiempo. Vale. Normalmente Dharma hace siempre, por no decir, o casi siempre, flexión primero. Da igual la hora del día para él. Y aquí hace extensión. Vale. Y acabo con la torsión. Siempre. Alguna torsión. A veces varía la variación, pero siempre normalmente acabo con la torsión. Shavasana normalmente hacen más largos, suelen hacer más largos, ¿no? Y luego ya todo lo demás. Vale. Pero esto es una estructura de cómo, de lo que hacen, ¿no? Dharma Yoga. Entonces, tanto en dibujo, en el espacio que he tomado en la pizarra, representa un poquito la importancia que le da a cada parte, porque esta parte no ocupa mucho tiempo. Por ejemplo, en una clase de 60 minutos, aquí está a minuto 25, 20 o 25, ya está entrando en las invertidas, ¿vale? Para tener como una referencia, bastante pronto, bastante pronto. Sí, o sea, cuando te sientas y dentro de la flexión te puedes volver. Sí, lo hace, sí, lo hace, sí. Sí, sí. No necesariamente, sí. Pero sí que va de más fáciles a más difíciles normalmente. ¿Vale? Vale, esto es como una típica que hace. Pero sí que normalmente sí deja una buena Shavasana, incluso en una clase de 60 minutos. Puede dejar 10 minutos de Shavasana. Le da bastante importancia. ¿Vale?
Entonces, esto es una clase de Dharma Yoga, por ejemplo, ¿no? Yo hoy tuve más posturas de pie que esto, porque creo que la mayoría de las personas necesitan que luz tan mala. Me está saliendo la sombra. ¿Vale? Dharma, yo le llamaría Dharma o más Hatha Yoga. Vale, esto es las clases de Hatha normalmente usan bastante este tipo de estructura, ¿no? Y yo, aunque no preparo muchas de las prácticas, no preparo, pero sí tengo en mi mente este tipo de estructura y normalmente es la estructura que yo sigo. Algunas veces cambio estas dos, pero casi siempre sigo esta estructura, ¿no? Porque me gusta mucho. La idea es que aquí, como le dan mucha importancia a las posturas invertidas, por eso los colocan bastante pronto en la práctica, por lo que os decía antes, ¿no? Para que estás con energía, pues aprovechar. Porque a veces cuando están aquí al final, la gente llega agotada y ya no los aguanta bien, ¿no? O se acaba el tiempo y se los pierden y no se hacen. Que esto en una clase de Dharma o de Hatha no puede ocurrir. Las invertidas son casi las más importantes, ¿no? Mucha importancia. Muchas diferentes, les dan como variaciones y tal, pero sí, pasa bastante tiempo. Y en estas dos también pasa bastante tiempo, ¿no? Vale. Vamos a ver un poquito ahora lo que es aún un estilo más tradicional, que es de Shivananda, ¿no? Os recomendaría tomar una clase de Shivananda. Online también hay, en YouTube se encuentran gratuitas incluso, para ver cómo se siente. Se siente muy diferente. Porque es en Shivananda, bueno, ahí tienen todo un protocolo que yo no soy la mejor persona para explicarlo, porque no es el estilo que yo suelo practicar. Pero sí tienen una parte importante sobre el mantra, pranayama y meditación, le dedican tiempo, realmente. No tienen tantas posturas, pero primero las pocas posturas que tienen las mantienen o los repiten más que una vez. Lo específico es que tienen shavasana después de cada postura, se tumban un ratito en el suelo. Otro que la respiración el abdomen mantienen totalmente relajado. Como en otros estilos, no siempre tenemos un poco recogido, un poquito de activación, ellos no. Totalmente relajado, respiración abdominal, ¿no? Y su última postura antes de relajación es Trikonasana, que es muy raro para mí, ¿no? Pero lo que hacen es, por ejemplo, solo a nivel de asana. Hacen Surya Namaskar, a veces pueden hacer varias vueltas, ¿no? Y de aquí entran, a veces simplemente hacen un calentamiento de las articulaciones. ¿Vale? Y de aquí realmente se pasan también. Tienen postura sobre la cabeza. Yo la clase que tomé es que lo mantenían 5 minutos, mucho tiempo. 5 minutos después sobre los hombros también. ¿Vale? Realmente son posturas que mantienen mucho tiempo, le dan mucha importancia. Halasana. ¿Vale? Y el press. 1, 2, 3 y ya tenemos 4. ¿Vale? Muy bien. Después, sí podemos ver también un poco porque Shivananda también es un estilo de Hatha Yoga, mucho más tradicional que el otro que vimos, pero es Hatha Yoga. Entonces sigue bastante una secuencia parecida, simplemente que no tienen las posturas de pie como el otro, ¿no? Luego se sientan y hacen la Paschimottanasana, ¿no? Aquí van 5, ¿no?
¿Vale? Y luego ellos sí que le dan un poquito más enfoque en las extensiones, ¿no? Y hacen la secuencia. Aquí pueden variar un poquito las posturas, pero puede ser la cobra, Shalabhasana, Dhanurasana. A ver si hacen alguna más. Los cuentan. Esta la cuentan como 6. Aquí hacen a veces variaciones con un brazo, con una pierna, brazos adelante, atrás. Esta la cuentan 8. Entonces aquí vemos que hacen menos flexiones delante, le dan más a las extensiones, ¿no? ¿Vale? Luego aquí hacen sus equilibrios sobre manos. Kakasana, que es 9. Mayurasana. Vale, 10. No, 10. O no, lo tienen. Ah, no, esto lo llamo. No, perdonad, me salté una. La torsión tiene 9. Y esta, hacen esta o esta, como un equilibrio de manos. Vale, una de las dos. A veces hacen los dos, ¿no? Pero puede ser solo una de ellas, ¿no? Vale, y luego hacen una de pie. A veces le ponen, creo que Uttanasana. Oh, qué pequeño. Vale. Y aquí se ponen de pie, muy curioso, ¿no? Todas estas posturas, obviamente, pueden ser con variaciones, ¿no? Que no necesariamente Shavasana. Vale. Lo curioso sí es Surya Namaskar, Shavasana. Postura sobre la cabeza, Shavasana. Aquí creo que acaban toda la secuencia y luego hacen Shavasana. Shavasana. A veces estas se las saltan, porque el Paschimottanasana tampoco necesita mucha relajación. Shavasana. Pueden ser boca abajo, Shavasana, que ya estamos boca abajo, ¿no? Esta a veces no hace falta, pero a veces hacen Shavasana. ¿No? Shavasana. ¿No? Colocan como pequeños Shavasanas ahí intermedio, ¿no? Porque quieren que se absorben bien los beneficios de cada postura y que llegues a la siguiente sin cansancio, ¿vale? Lo único que tenemos que considerar cada vez que te tumbas, te relajas y a veces baja mucho la energía, ¿no? No quedarte demasiado tiempo ahí, ¿no? Entonces, igualmente si veis, vamos a decir, este también le prestan bastante atención, hacen un buen Shavasana. Y aquí, yo la clase que tomé, hicimos aquí el Kapalabhati y el Nadi Shodhana. Aquí hicimos mantra. O hicimos mantra al final. O la meditación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo acaba esto. Uf, la sombra. Vale. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta? Después de haber escuchado de Dharma, ¿qué me podéis decir? Primero, ¿qué es lo parecido y lo diferente? Uh-huh. Luego se saltan las posturas de pie, pero bueno, Normalmente no. Si es tradicional, normalmente no hacen posturas de pie ahí. Luego, hay profesores que hacen sus variaciones también, pero en la secuencia vienen al final.
mantener lo mismo al saltar. Y bueno, ya se igual la torsión para equilibrar la tienen en el mismo lugar. Si os fijáis, esto y todo esto se repite bastante como en Dharma, porque Dharma viene de un Hatha Yoga tradicional como este, muy tradicional, clásico, ¿no? ¿Vale? Estas como que no le dan mucha importancia. Igualmente, como en todas las clases de Hatha, básicamente esto tiene mayor protagonismo, porque las invertidas a nivel energético, como que llevan la energía hacia los centros superiores, y las extensiones y flexiones, como trabajan más profundamente la columna, por eso les dan tanta importancia. Por eso, como normalmente lo que hacen, lo principal lo tienen aquí, y esto como casi que al final menos importancia, ¿no? Lo trabajan, pero casi como sin mucha importancia. También se puede considerar que esta, como preparan para esta o esta, ¿no? Porque esta es básicamente Paschimottanasana, pero de pie. Y esta a lo mejor ya han preparado si isquiotibial, pueden hacer, ¿no? Entonces, lo mejor que podéis hacer es experimentar, tomar una clase de Shivananda en vivo o en YouTube, hay secuencias que podéis seguir gratis, ¿no? Y ver cómo sentís. Esto se hace eterno, se hace bastante largo, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que es una manera de experimentar realmente, porque normalmente es lo contrario de cómo se trabaja en las clases de Vinyasa, ¿no? Y vosotras, que me imagino que tenéis más experiencia en Vinyasa, si experimentáis una postura, una secuencia como esta, se va a sentir muy, muy diferente en vosotras, ¿no? Sentir, ¿no? Vinyasa a veces como hay mucho movimiento, yo siento mucho a nivel de musculaturas, cosas más superficiales. Pero este tipo de secuencia van bastante profundo a nivel energético y yo siento en este tipo de secuencias, porque realmente creo que vas más profundo. Mantienes, si imaginas que tienes 12 posturas, es que mantienes bastante tiempo algunas, o los repites más que una vez, ¿no? Y luego este Shavasana también es que es maravilloso, ¿no? Pero se parece bastante a la otra de Dharma. Esta es la que normalmente la llaman o secuencia Shivananda estilo Rishikesh o Hatha Yoga tradicional, ¿no? Y una de las, digamos, la lógica que trabajan aquí, que yo pienso que es una de las lógicas principales siguiendo este tipo de secuencias, es que trabajas a los chakras desde arriba hacia abajo. Si os imagináis. ¿Vale? Coronilla. Bueno, estas son las dos. En realidad se trabajan estos dos, sobre todo con la postura del niño por el medio. Estás en estos dos. Luego ya llegas a la quinta. ¿Vale? Aquí cambian un poquito el orden. Están entre esta, ¿no? Entre el 4, 3 y 2. Están aquí, en esta línea, ¿no? Trabajan esta. No es en exactamente el orden que van los chakras, pero sí más o menos trabajan esta región. Y ya las posturas de pie es el chakra más bajo, ¿no? Entonces, es más o menos la lógica que creo que siguen. Porque luego con las clases de vinyasa ocurre exactamente el contrario. Hacen el orden opuesto. Los chakras desde abajo hacia arriba. Entonces, no digo cuál es mejor, cuál es peor, digo que tiene un efecto energético diferente de uno que el otro. Yo os digo experimentar los dos, pero sin prejuicio, porque realmente es muy interesante. A ver, un poquito si vas
con mente abierta, experimentar una clase así y ver realmente cómo te sientes. Yo lo sentí muy, muy, muy bien, la verdad, sin estar agotada. Y a veces lo que me pasa en las clases de viñas, acabo agotada. No salgo con energía. Hemos hecho tanto chaturanga, tanto posturas de pie. No salgo con energía. Les dan shavasana 3 minutos. ¿No? Eso a veces es lo que pasa en las clases de viñas. ¿No? Pero en estas, pruébala y ves, realmente es como, sientes que el cuerpo rejuvenecido. Siento muy bien. ¿Vale? ¿Qué tal os parece? Está chula, ¿no? Es que yo os diría, como parte de esta formación, tenéis que experimentar, además, estilos tan opuestos a los que normalmente practicáis, ¿no? Para ver. Y cuando estáis tomando la clase, intentar como, no daré muchas vueltas, pero intentar ver la secuencia que están haciendo, ¿no? Para ver. Vale. Entonces, esto es ya los estilos más tradicionales. Dharma o Hatha Yoga con Shivananda se parecen bastante, pero ahora llegamos ya a los estilos, digamos, más modernos, ¿no? Y estos, yo diría, más de occidentales, ¿no? Porque también tenemos que pensar un poco la mente de una persona de Asia que una mente de Occidente. Es que aquí algunas personas piensan en la parte de yoga como un workout, como un entrenamiento para perder peso, para estar en forma, etc. Mientras en Asia y en India lo consideran una práctica con un efecto energético específico, con lo principal, el beneficio es columna vertebral y órganos internos. ¿No? No piensen en adelgazar la pierna o tener el abdomen plano. Esto no es el foco. Pero en Occidente sí. Y muchas de las prácticas de yoga, a propósito, los hacen a cierta intensidad para que sudes mucho y tengas la sensación que realmente estás trabajando. Porque algunas de estas, algunos sienten, pues no hemos hecho nada, porque no he sudado, ¿no? O has trabajado mucho, pero a lo mejor no las partes del cuerpo en las que normalmente nos fijamos. Glúteos, el culo, las piernas, el abdomen, ¿no? ¿Vale? Entonces, a veces esta diferencia viene exactamente por un poquito el objetivo que tiene uno del otro, o simplemente alguien que no conoce otra cosa, ¿no? Simplemente ha aprendido así y esto es lo único que conoce, entonces así es la manera en la que da la clase. Pero tenemos que tener como un tipo de pensamiento de discernir, ¿no? ¿Realmente esta secuencia está logrando los beneficios que me dicen que se van a lograr con yoga o no? O simplemente estoy para pasar el rato y sudar un poquito. ¿Realmente me ofrece un trabajo profundo o es más superficial? ¿No? ¿Estoy para divertirme o es un camino espiritual? ¿No? Entonces ahí es como aprendes a discernir un poquito y te haces muy, muy selectiva en qué clases tomas. Yo me he hecho muy exigente, muy selectiva. Últimamente no tomo clases casi con nadie, ¿no? ¿Vale? Porque ya no te vale todo, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver. Ashtanga sigue siendo uno de los estilos más tradicionales, ¿no? Pero Ashtanga es una secuencia. ¿Habéis hecho Ashtanga? ¿La secuencia de Ashtanga? ¿Hace tiempo lo habéis experimentado? Vale. Realmente es una práctica muy exigente a nivel físico, ¿no? Pero las secuencias de Ashtanga, hay 6 secuencias de Ashtanga, que no sé si hay más que 1 o 2 personas que han llegado en el mundo a hacerlas. Es decir, solo la primera secuencia ya para mí es una secuencia de nivel intermedio avanzado. La primera, ¿no? Y luego la segunda, yo llegué hasta cierto punto, no lo pude acabar, por nivel de dificultad.
realmente son avanzadas. Y la tercera y cuarta serie ya son de otro mundo. Pero lo que tiene en Ashtanga, están muy, muy, muy bien pensadas estas secuencias y los nombres ya te revelan un poquito lo que estás haciendo. Porque la secuencia 1 de Ashtanga se llama Yoga Chikitsa, que significa purificación, ¿no? Entonces, purifican a través de esfuerzo físico, ¿no? ¿Vale? Y lo principal en esta secuencia, yo veo como su manera de secuenciar, no solo dentro de una única secuencia, sino pensando en las otras series y secuencias que tienen. Porque la secuencia 1 está principalmente centrada en flexión adelante, ¿no? Esto es el foco. ¿Vale? Es lo primero que hacen con la columna vertebral. ¿Vale? La secuencia 2 hacen extensión, profundas, bastante profundas, y empiezan a trabajar con las posturas, con la pierna detrás de la cabeza, que a nivel sistema nervioso, columna central, la columna, tienen efectos muy, muy, muy fuertes energéticos. La segunda serie la llaman Nadi Shodhana, fíjate, purificación energética, ¿no? Porque ya esta es la segunda, ¿no? Extensión, pierna detrás de la cabeza, ¿no? Porque realmente trabajan a un nivel muchísimo más intenso la columna vertebral que en la primera. En la primera es casi como preparación, ¿no? ¿Vale? Pero para tener una idea, por ejemplo, un practicante normalmente Ashtanga es una práctica de 6 días a la semana, normalmente, toma hora y media más o menos, ¿no? Y a una persona en condiciones normales les toma unos 7 años para dominar la serie. 7 años, ¿no? Entonces, realmente vas bastante lento, ¿no? Y la única respiración que introducen es Ujjayi, que lo hacen en movimiento durante la práctica, y muy poca persona conoce, piensan que no hay pranayama en Ashtanga, que lo hay, pero muchísimo más adelante. A lo mejor después, no sé si te la dan ni después de completar la serie 2 o después de la serie 3, que muy pocas personas. A mí una vez me los estaban enseñando, así en secreto, pero en realidad tienen pranayamas muy avanzados y realmente le dan primero mucha preparación al cuerpo físico. Siguen realmente los 8 pasos. Realmente primero asana y le dan mucha intensidad al asana. Y luego pranayama también, pero son formas bastante avanzadas de pranayama, ¿vale? Y así van, ¿no? Y ¿cómo es la primera serie? No hay calentamiento, pero siempre cantan, se canta de pie, ¿no? Ya las clases de Ashtanga empiezan de pie, no hay ni sentado. Respiración con mucho conciencia de Ujjayi, respiración, yo normalmente lo pongo, bandas, mula banda, bajo abdomen activos todo el rato. Es como muy diferente que Shivananda, es todo lo contrario, pero para una práctica intensa como Ashtanga necesitas este soporte aquí. Necesitas activar suelo pélvico y abdomen porque necesitas, es un soporte de centro, ¿no? Hacen Surya Namaskar, A y B, no sé si sabéis cuáles son. Mantienen 5 respiraciones Adho Mukha en cada vuelta, ¿no? Esto es con Guerrero 1, la B, Chaturangas todo el tiempo, no hay rodillas, pecho, mentón, ¿vale? La típica son 5 vueltas y 5 vueltas. Aquí tienes 5 chaturangas, aquí tienes 15, porque tienes 3 en cada vuelta, ¿no? ¿Vale? Esto es un calentamiento, ya estás sudando solo en eso, ¿no? Son intensas. A veces se hacen menos, a veces se hacen 5 y 3, o yo que dirijo la clase de 1 hora, hago 3 y 3, ¿vale?
pero en realidad son 5 y 5, ¿vale? Vale, entonces, Surya Namaskar. Aquí hacen una secuencia de pie, larga, se puede decir larga. No os voy a dibujar toda la secuencia, porque creo que no hace falta, pero sí preparan bien isquiotibial. Para después toda la secuencia que tienen de flexión adelante. Preparan muy bien isquiotibial en varias posturas, ¿no? ¿Vale? Desde el, no lo voy a dibujar entero, pero sí, solo alguno. Desde las dos, agarrando los dedos gordos y las manos debajo de los pies, trikonasana en torsión, etcétera, etcétera. Después hacen las 4 prasarita, después hacen Padangustasana, agarrando el pie en equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí acaban con los guerreros, ¿vale? Y esto acaba con la secuencia de pie, con varias posturas aquí intermedio. Pero normalmente ellos lo que hacen es lado derecho, lado izquierdo. La misma postura. La siguiente postura, lado derecho, lado izquierdo. Siguiente postura, lado derecho, lado izquierdo. Siempre van alternando. No enlazan posturas de un lado y después cambiar. Ellos siempre empiezan con lado derecho del cuerpo. Dharma siempre empieza con lado izquierdo del cuerpo. Si nos queda tiempo explicamos un poquito más. Pero de momento tener en cuenta, lado derecho primero, ¿vale? Y aquí lo que hace, empieza ya la larga secuencia de flexión adelante. Larguísima. Vale, esto es la mayoría de la práctica. Esto es lo que llaman primera serie. Porque luego la segunda serie viene aquí. Mantienen eso. A veces omitan algunas de las posturas. Hacen solo la mitad. Y entran en la segunda serie. Que son ya las extensiones. ¿Vale? Primera serie. No, empiezan en Dandasana, Paschimottanasana, hacen 2, Purvottanasana, y empiezan con todas las asimétricas. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asimétricas de flexión adelante, ¿no? 7, con una pierna. Hacen, por ejemplo, vinyasa después de cada, pero hacen lado derecho, vinyasa, lado izquierdo, vinyasa. Siguiente postura, lado derecho, vinyasa, lado izquierdo, vinyasa, ¿no? Si le habéis tomado la clase ya lo sabéis, ¿no? Vale. Luego aquí acaban las asimétricas con las torsiones, ¿no? Ahí tienen la Marichasana, ¿vale? En torsión, ¿vale? Y aquí empiezan, ya hacen este Navasana también, fortalecen el abdomen porque lo van a necesitar para las siguientes que vienen. Esto es preparación para los que siguen ahora aquí y lo necesitamos, ¿no? Hacen 5 veces, ¿no? Es mucho. 5 respiraciones cada una, te mueres. Vale. Y empiezan con todas las simétricas. Aquí tenemos un equilibrio sobre manos, Bhujapitasana, después Kurmasana, después algunas más complicadas y por fin en estas llegan Upavishta Konasana, luego hacen una tumbada, Supta Konasana, ¿no? Pero de forma un poquito más intensa y luego hacen 2 aquí, sentadas, ¿vale? Vale. Y así acaban, más. Tienen una más que incluyen, que es, para mí es yo la llamaría la transición, porque lo que sigue ahora sí que es la extensión, uno de la poca que hacen, ¿no? Y hacen una que levantan todo el cuerpo del suelo, salvo los pies y la cabeza. Tienen los brazos cruzados aquí, ¿no? Entonces, esto lo que hace es activar todo eso. Usan esta para activar la espalda, ¿vale? Y de aquí ya entran, bueno, vale, aquí es lo que considero el final de la primera serie. Lo que llaman esto posturas finales, Urdhva Dhanurasana,
3 veces. Cuando ya has dominado Urdhva te pones de pie y empiezas a alternar entre estos dos. Bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir varias veces. Varias veces. Cuando has dominado eso, estás listo para segunda serie. Entonces, porque estás listo ya para extensión. ¿Veis que su lógica no acaba solo dentro de una secuencia, sino ya están pensando en la segunda secuencia? Porque solo te dejan pasar a la segunda secuencia cuando ya puedes ponerte de pie de la rueda. Si no, no puedes avanzar. Ya está. Luego sí que hacen la compensación, hacen un Paschimottanasana para compensar. Un poquito contrario de lo que os estaba diciendo, ¿no? Alternar, ¿no? Pero aquí casi como que lo necesitas. Porque has hecho esto. Vale. Y aquí ya empiezan sus posturas invertidas. Y es lo que hacen. Ahora voy a intentar que me llegue el tiempo. Hacen primero Sarvangasana. Hacen toda una secuencia. Son, creo que 7 posturas sobre los hombros. 1, 2, 3, 4, 5. Con el loto, sin loto. Aquí hacen 5 posturas. Y luego ya bajan al pez. Y hacen la variación también con las piernas elevadas. ¿Vale? Secuencia sobre los hombros. Se pone sobre la cabeza. Hacen la variación también con las piernas paralelas al suelo. Suben otra vez para una respiración y bajan. ¿Vale? Y luego acaban en las 3 posturas sentadas. ¿Vale? Esto es, hacen el loto, porque aquí lo has trabajado bastante el loto. La mayoría de las personas ya lo pueden hacer. Loto atado, bajas. Esta es la primera, digamos. Bajas hacia adelante, los brazos están detrás. Luego sí que te quedas un momento totalmente quieto, pero lo hacen ojos abiertos. Nuevamente, usan mucho la mirada como concentración. Entonces, y luego ya al final levantan todo del suelo. ¿Vale? Acaban en una así activa. Es curioso porque activan aquí para ya relajar en Shavasana. Es muy interesante a nivel energético lo que hace esta práctica. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, imaginamos los chakras, pues ellos trabajan desde abajo hacia arriba, ¿no? Empiezan primero a trabajar los chakras más inferiores, los primeros 2, 3, añadiendo la torsión por aquí, y ya después se van a la cuarta, quinta, y los últimos 2 trabajan aquí. ¿Vale? Entonces, totalmente opuesto. Y la mayoría de las clases de Vinyasa siguen bastante eso. Surya Namaskar, posturas de pie, flexión, extensión, invertidas al final, ¿no? Estos son muy típica de Vinyasa. La diferencia de las clases de Vinyasa que hacen estas posturas de pie la mayoría de la práctica y para flexión, extensión invertidas dejan muy poco tiempo normalmente. Y esto no es seguir esta secuencia, sí es tradicional, pero las clases de Vinyasa normalmente no siguen esto, porque no dejan este trabajo tan profundo que hace esta secuencia de Ashtanga, ¿no? ¿Vale? Normalmente acortan demasiado esta parte y hacen esta demasiado larga, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué os parece? Es heavy esta secuencia. Vale. Lo único que quería, y con esto ya voy a cerrar para hoy, fijaros que en los estilos lo borro, ¿sí? Esto ya nos quedó, ¿no? Mira, qué bonita. Nos queda. Es que Ashtanga es una práctica increíble, la verdad. A mí es la práctica que realmente me enseñó la disciplina. Porque realmente en un momento sí que la practicaba 5 o 6 veces a la semana, esta secuencia.
Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Es que en un momento es que no puedo más con esto. La odio, no puedo más. Pero también parte de este entrenamiento es realmente tu mente, callar la mente, ¿no? Lo hacen a propósito, creo, ¿no? Para llegar a un punto de como, que no puedo más con esta secuencia, ¿vale? Entonces, en esto último para las invertidas, fijaros solo en la única diferencia. En las prácticas de más de vinyasa, hacen primero sobre los hombros, toda la secuencia sobre los hombros, después hacen sobre la cabeza, normalmente. A veces hacen variación, pero normalmente suelen hacer eso. Y eso, la explicación es por el camino de los chakras, porque este es quinto y después ya van en los sexto y séptimo. Mientras en las prácticas de Hatha Yoga hacen primero normalmente sobre la cabeza. Ups, qué codos tan largos. Y después ya se ponen sobre los hombros. ¿Vale? La diferencia, aparte del camino de los chakras, que aquí, por si acaso has tensado tu cuello, aquí lo vas a estirar. Y por eso está en las prácticas de Hatha, siempre vienen después de esto. No puede ser no inmediatamente, pero en algún momento de la secuencia haremos esta después de esto. Puede ser que hemos hecho esta en el centro, en el medio de la práctica, y esta la haremos al final, pero aún así viene después de esto. Aunque aquí hay algunas posturas intermedias. Pero normalmente esta viene después de esta, sobre todo por el cuello, ¿no? Porque aquí estiramos el cuello, después de esta, luego le hacemos la contrapostura y ya está. Lo considero como una manera de compensar todo eso, ¿no? Y, ¿qué os parece? Pues sabiendo eso, ahora sí que cuando toméis algunas prácticas, a lo mejor podéis como identificar uno u otro patrón, si lo hay. Porque algunos es algo aleatorio y no hay ninguna lógica en algunas clases. O una lógica que nosotros reconocemos, no significa que no la hay, ¿no vale? Pero, por ejemplo, Kundalini no sigue nada de eso. Porque ahí se trabaja, es otro mundo, vamos, ¿no? Porque ella es otra cosa, ¿vale? Pero los que son principalmente basados en asana, alguna de estas tal vez podéis reconocer, que son, digamos, las más obvias, las más famosas, manera de secuenciar, ¿no? Así que lo tenéis que identificar, tanto en las clases que toméis como en vuestras clases. Alguna tenéis que seguir. O inventáis vuestra, Gaby Yoga. ¿Vale? Esperamos. ¿Quién nos va a guiar el Om de las dos? ¿Quién va a guiar Om Shanti? Una de vosotras dos. Nos va a hacer a la práctica de hoy. Mañana será la otra, así que venga. Claro, tú haz lo que tú quieras. Para vibrar juntas, mantra Om presente. Inhala. Exhala. Bien. Inhala para vibrar. Hariom, that's it.
Muy bien, chicas. La mayoría de la teoría ya ha sido hoy, mañana tenemos un poquito más de práctica, porque necesitamos cubrir eso para saber después qué hacer en las secuencias de mañana. ¿Sí? Buen descanso. Los deberes, pues esto es lo que os iba contando un poquito a lo largo. Todo lo que tenéis 3 puntos, si lo podéis rellenar. ¿Vale? Y luego en la primera hora mañana sí lo vamos a revisar, si necesitamos complementarlo. O sí, lo hacemos. Pero yo creo que con esto ya tenéis suficiente, ¿no? ¿También queréis descansar? Sí. Muy bien. Gracias a vosotras. Además, habéis aguantado hasta el final sin quejaros. Sí. Bueno, yo te aviso, el curso de ajustes acaban hecho polvo. Porque estamos o practicando o ajustando todo el día. Sí. Se hace muy intenso este. Es para octubre, ya, ¿no? Sí, son bastante seguidos. Cada mes es uno. Sí, ya tenemos las fechas. 2 fines. Este necesitamos más tiempo. Son 2 fines de semana. Sí. Entonces, si queréis, las esterías los podéis dejar tal cual